Pero en 1974 ocurrió un hecho decisivo. Se publicó un ensayo que aseguraba haber dado con la fórmula que resolvía el problema del infinito. Sus autores eran dos investigadores desconocidos que habían coincidido en Princeton. Aquellos jóvenes físicos eran John Swartz y Joël Scherk, de origen francés. Su investigación giraba en torno a un campo olvidado y considerado anticuado entonces: la teoría de cuerdas. Tomemos como ejemplo las partículas elementales, las unidades de materia más pequeñas. Según la teoría de cuerdas, las partículas no son puntos, sino cuerdas temblorosas con diversas formas. Esta idea aparentemente extraña se basa en una antigua fórmula física que se había dejado de lado. Sin desalentarse, desarrollaron la teoría de cuerdas y propusieron una nueva teoría de supercuerdas. La fórmula que idearon logró resolver el problema del infinito, ahí donde la gran teoría de la relatividad general y la fórmula de las partículas elementales habían fracasado. Pero ¿cómo resolvieron el acertijo los dos jóvenes físicos? Esta es una fórmula que combina la teoría de la relatividad general y la fórmula de las partículas elementales. La parte que está dentro del recuadro expresa el hecho de que todas las partículas son puntos. Esto muestra la fuerza entre partículas que revolotean a nivel microscópico. Al expresarse con una fórmula sencilla, el denominador es r², siendo r la distancia entre partículas. Si las partículas son puntos, en el momento en el que colisionan unos con otros, la distancia r se convierte en 0. Ahora tenemos 0 como denominador. En otras palabras, el resultado es infinito cuando las partículas colisionan entre sí. Pero como recordarán, en la teoría de supercuerdas las partículas no son puntos, sino cuerdas parecidas a gomas elásticas. Si las partículas tienen forma de gomas elásticas, ocupan cierta cantidad de espacio, de modo que, aunque colisionen entre sí, nunca acabarán siendo más pequeñas que el grosor de la goma. Ni siquiera en el momento de la colisión, la distancia r se convierte en 0 y por lo tanto no acabamos teniendo infinito como resultado de infinito. La teoría de supercuerdas resolvió finalmente el acertijo del infinito que había preocupado a los físicos durante casi medio siglo. Además abrió el camino para desentrañar el misterio del origen del universo. No era un problema en el que trabajaran muchas personas, pero algunos éramos conscientes de él y era un problema que había estado ausente en anteriores enfoques. Por eso, ambos comprendimos que era algo en lo que valía la pena invertir nuestros esfuerzos. Sin embargo, la mayoría de los físicos no prestaron atención a su teoría de supercuerdas. Desconfiaban de la teoría de supercuerdas. Para empezar, era demasiado diferente de la teoría de la relatividad general y de la fórmula de las partículas elementales. Pero eso no era todo. Para que la teoría de supercuerdas fuera cierta, necesitaba no solo las 4 dimensiones del mundo que vemos a nuestro alrededor, altura, anchura, profundidad y tiempo, sino que requería nada menos que 10 dimensiones. Eso es, 10. Muchos físicos se mostraban escépticos al oír hablar de otras dimensiones.
La teoría de supercuerdas no puede llamarse física. Aquellos que lleven a cabo tales investigaciones deben ser excluidos. Esas eran las opiniones que se escuchaban en aquella época. Sworth recibió frecuentes comentarios sarcásticos de un físico ganador del premio Nobel. Con escepticismo el programa de la teoría de cuerdas. Pensaba que se alejaba demasiado de los experimentos y eso le molestaba. Me tomaba el pelo con ello. Me veía en un pasillo y me gritaba desde lejos: Sworth, ¿con cuántas dimensiones trabajas hoy? Después de que su teoría de supercuerdas fuera desechada ampliamente, Sherk cayó enfermo por una grave diabetes y regresó a Francia. ¿Por qué 10 dimensiones? ¿Y dónde estaban aquellas otras dimensiones invisibles? Son ensayos escritos por el Dr. Sherk. Se dice que Sherk se volcó obsesivamente en la investigación de otras dimensiones. Deambulaba por las calles en busca de distintas dimensiones. Se convirtió en un apasionado budista y se entregó a la meditación. A veces se sentía aislado, porque sabía que era una de las pocas personas que trabajaban en aquello. Eso en ocasiones le resultaba frustrante, porque la gente opinaba. A la gente no le convencía lo que estaba haciendo, y eso le frustraba. La vida de Sherk llegó a su fin cuando tenía 34 años. En su dormitorio se hallaron pruebas de que se había inyectado una enorme dosis de su medicación contra la diabetes. Joel Sherk era una persona notable y tenía una creatividad extraordinaria. Mientras trabajó conmigo sin duda contribuyó con sus ideas. Su muerte me cogió totalmente por sorpresa. De haber estado sano y haber vivido en los años 80, habría jugado un importante papel en los acontecimientos. Eso está claro. Sherk falleció antes de poder hacer realidad su sueño de descubrir la fórmula definitiva. Sworth, en solitario, continuó persiguiendo la meta que su amigo no logró alcanzar. Mientras otros físicos consiguieron prestigio a través de llamativos logros, él siguió centrado en la teoría de supercuerdas. Un nuevo miembro se unió a la investigación desde Inglaterra, al otro lado del océano. Se trataba del brillante físico Michael Green. Sworth y Green decidieron enfocar la pregunta de las dimensiones de la siguiente manera. Nunca había habido ninguna prueba matemática de que solo hubiera 4 dimensiones en el universo. Si la fórmula decía que eran 10 dimensiones, tal vez fueran las creencias ampliamente extendidas las que estaban equivocadas. Los dos físicos decidieron una vez más probar que la fórmula de la teoría de supercuerdas merecía ser la fórmula definitiva. Necesitaban demostrar que la teoría de la relatividad general y la fórmula de las partículas elementales podían hallarse dentro de la fórmula de la teoría de supercuerdas. Por medio de complicados cálculos, emergieron 2 fórmulas vitales.
Cuando estaban realizando los últimos cálculos para asegurarse de que no había contradicciones en la fórmula, se toparon con algo extraño. El número 496 no dejaba de aparecer una y otra vez. ...496 es lo que se conoce como un número perfecto y ya era venerado por los antiguos griegos que lo relacionaban con la creación del mundo. Su aparición simultánea era una prueba de la hermosa armonía entre el vasto universo y el mundo microscópico que coexisten en la fórmula. Era 496. Fue un gran momento. Recuerdo que, mientras hablábamos de ese número, 496, cayeron rayos y truenos. Y él dijo algo así como, eso debe de ser Dios. Nos estamos acercando demasiado a la respuesta y Dios está furioso con nosotros. Al mismo tiempo que apareció el número 496, consiguieron combinar la teoría de la relatividad general y la fórmula de las partículas elementales sin ninguna contradicción. En aquel entonces nos pareció un milagro. Fue una situación curiosa porque nos topamos con una teoría que en cierto modo era más inteligente que nosotros, pues contenía profundas verdades que realmente no entendíamos. La noticia del descubrimiento logrado a través de sus cálculos se difundió enseguida por todo el mundo. Físicos de todo el mundo se pusieron manos a la obra y empezaron a investigar la teoría de supercuerdas. De repente, la teoría de supercuerdas se encontró en la vanguardia de la física. Los físicos por fin habían aceptado la idea de las dimensiones múltiples. Pero ¿dónde existían aquellas dimensiones en el mundo? Hay que hacer un esfuerzo para comprender la idea. Para un físico, una dimensión es una dirección en la que pueden moverse las cosas. Podemos verlo con esta cuerda floja, por ejemplo. Nuestra equilibrista Erika ve la cuerda floja como un mundo unidimensional. Solo puede moverse hacia adelante y hacia atrás. Para esta mariquita, que es mucho más pequeña, la cuerda es bidimensional. La mariquita puede moverse a lo largo de la cuerda o alrededor de ella. Como dice Polchinski, la cuerda es bidimensional para la mariquita. En otras palabras, al centrar nuestra atención en escalas más pequeñas, comenzamos a ver dimensiones anteriormente ocultas. Pero ¿dónde podemos encontrar ese mundo de 10 dimensiones descrito en la teoría de supercuerdas? Existe en el mundo microscópico. Un mundo tan microscópico que es la trillonésima parte de la trillonésima parte de un átomo. Estos objetos de forma extraña son lo que los físicos consideraban parte de esas otras dimensiones. Como las dimensiones están ocultas a nivel ultramicroscópico, normalmente son invisibles al ojo humano. La nueva teoría de supercuerdas incorporaba las dos grandes fórmulas, la teoría de la relatividad general y la fórmula de las partículas elementales. ¿Era esta la fórmula definitiva que descifraría por fin todo lo que hay en el universo?
Pero no obstante, había una sensación de incertidumbre en el todavía arduo camino que quedaba por delante. Entonces fue cuando el genio Stephen Hawking volvió a entrar en escena. Él fue quien planteó a los físicos el problema del infinito en relación con los agujeros negros. ¿Tenía la teoría de supercuerdas lo que hacía falta para ser la fórmula definitiva? Hawking respondió esta pregunta mencionando otro problema que acechaba en la profundidad de los agujeros negros. Y así es como comienza el siguiente capítulo de nuestra historia. El nuevo problema estaba relacionado con el misterioso calor generado en el centro de los agujeros negros. Como recordarán, en el centro de los agujeros negros hay puntos comprimidos hasta una densidad infinita. Debería ser imposible que hubiera movimiento ahí. Si las partículas elementales no se pueden mover, ¿cómo puede generarse calor? Esto se conoció como la paradoja de la pérdida de información de Hawking y se convertiría en un nuevo obstáculo para los físicos. Se mostraba muy escéptico hacia la teoría de cuerdas, pero sus argumentos parecían bastante buenos, así que era muy difícil averiguar en qué se había equivocado. Sin embargo, muchos creíamos que tenía que haber algún error, aunque no fuera evidente. Aquí es donde aparece un nuevo héroe. Es el joven físico Joseph Polchinski, al que ya hemos visto explicándonos diversos conceptos. Polchinski logró seguir desarrollando la teoría de supercuerdas. La teoría de supercuerdas describe un mundo microscópico en el que las partículas vuelan como pequeñas cuerdas temblorosas. Un día, al pasar por una lavandería durante un descanso en un congreso, a Polchinski se le ocurrió una idea. Pensó, la ropa está hecha de muchos hilos finos tejidos juntos. De forma parecida, las partículas a nivel microscópico quizá no sean cuerdas individuales, sino manojos de cuerdas. Lo realmente interesante es lo que pasa cuando tienes muchas de estas juntas. Solo unas cuantas y luego más y más. Trabajó en una fórmula y propuso que no eran cuerdas individuales, sino muchas cuerdas moviéndose juntas y formando una especie de membrana. Los hallazgos de Polchinski hicieron que físicos de todo el mundo trabajasen en cálculos para identificar el calor en el interior de los agujeros negros. Finalmente, con la incorporación de una nueva fórmula que describe el fenómeno de la membrana, la teoría de supercuerdas se utilizó con éxito para calcular el calor dentro de los agujeros negros. Se creía que en el corazón de los agujeros negros las partículas eran comprimidas hasta el infinito y no se podían mover. Pero en el corazón de los agujeros también podía haber dimensiones múltiples. En dichas dimensiones, las cuerdas se tejen juntas formando membranas que se mueven y generan calor. Creo que la paradoja de la pérdida de información de Hawking es uno de los grandes experimentos de la historia de la ciencia. Si no hubiera defendido con tanta vehemencia que la paradoja existía, puede que la gente no le hubiera prestado la atención que se merecía. En 2004, Hawking tomó la valiente decisión de convocar un congreso
en el que reconoció que estaba equivocado. Quiero informarles de que creo haber resuelto un importante problema de física teórica que sigue pendiente desde que descubrí, hace 30 años, que los agujeros negros desprenden calor. Mi ensayo sobre la pérdida de información de los agujeros negros provocó 25 años de discusiones en las que hemos aprendido mucho. Estoy encantado de que hayamos descubierto ahora que la información no se pierde. La historia lo demostrará. Hemos avanzado mucho y es posible que falte poco para descubrir la teoría definitiva. La paradoja de Hawking se superó y se había desarrollado una nueva teoría de supercuerdas. Con esta fórmula, ¿podía la humanidad resolver finalmente el misterio del origen del universo? En el largo camino en busca de la fórmula definitiva, los físicos se han topado con el infinito, las dimensiones múltiples y los agujeros negros. Ahora, por fin, están consiguiendo vislumbrar el origen del universo. Investigadores de todo el mundo están poniendo a prueba las predicciones hechas por la teoría de supercuerdas. El CERN es el laboratorio de física de partículas más grande del mundo, donde fue descubierto el bosón de Higgs. Uno de sus siguientes objetivos es descubrir otras dimensiones. La idea es utilizar el gigantesco acelerador para desvelar las dimensiones ocultas a nivel microscópico. La atención se ha centrado también en los agujeros negros que los físicos llevan mucho tiempo estudiando en su búsqueda de la fórmula definitiva. Científicos de todo el mundo intentan ahora observar directamente la entrada de un agujero negro. La teoría de supercuerdas sigue utilizándose en las investigaciones más recientes. Su creador, John Swartz, usó un concepto olvidado para desarrollar una teoría nueva y acercarse un poco más a la fórmula definitiva. Pero empieza a pensar que quizá no viva para ver el día en el que por fin se desvelen los secretos del origen del universo. Creo que vamos a llegar muy lejos en esa dirección, tanto en el universo como en los objetos más pequeños. Por una parte, es triste no conocer la respuesta definitiva y por otra sería triste conocerla porque ¿qué haríamos entonces? En la búsqueda está la diversión. Entonces, ¿cómo se creó nuestro universo? Las últimas fórmulas describen un universo de 11 dimensiones. Y lo que es más, ha surgido un nuevo problema que plantea la posibilidad de que existan nada menos que 10 elevado a 500 universos. La fórmula definitiva desvelará los profundos misterios del universo. Hasta que el último de los misterios no sea desentrañado, la humanidad continuará incansable su búsqueda.